Bueno, esta es la historia de Arturo Vidal que la vamos a desenredar para ustedes, para nuestros televidentes, porque tiene algunos temas que son legales, pero no es difícil de poderla explicar, y para eso tenemos a la mejor. Está Natalia Saavedra con nosotros, nuestra periodista de economía, y por supuesto que ha seguido este caso muy de cerca. Continuamos con Lucho y con Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Ayúdanos con este caso, explícanos como a ti te gusta, con peras y manzanas, para poder entenderlo súper bien. Hola, Natalia. Hola, oye. Hola, hola. ¿Cómo están? Primero les quiero contar que estoy toda cascona porque yo soy de las mamás que va a dejar hijos al colegio y después se viene a la casa. Así que así como nos trata el teletrabajo y la vida del mundo. Miren, yo sobre este caso conocí bien a Carlos Albornoz, o sea, bien periodísticamente en el 2015, porque yo trabajaba en ese entonces en la revista Capital. Y la idea era tratar de llegar a Arturo Vidal a entrevistarlo. Entonces, obviamente, hablar directamente con él era súper difícil. Y entonces, a propósito de eso, nos contaron en ese entonces que Carlos Albornoz, que era su tío, le administraba todos los negocios. Ubicarlo a él en ese tiempo era re fácil. Dime. ¿Te puedes poner el micrófono más adelante, más direccional a tu boca? Estamos cambiando porque me habían pedido ahí el cable, me lo vamos a cambiar. Ahí, sí. Ahí se escucha bien. Ahí sí. Ahí sí. Eso, pues, nos perdonan por la estética, ya, pero así es la vida. Ya, entonces les contaba que Carlos Albornoz, él era ubicable en ese entonces. Yo ayer no intenté ubicarlo, bueno, ayer era mi cumpleaños, entonces estaba media desconectada, pero lo intentamos. Él trabajaba en la Universidad del Desarrollo, en el departamento de posgrado, y era un profesor bien reconocido, y en general, si uno lo googlea o cualquier cosa, tiene varios papers, investigaciones, era un profesor súper respetado de carrera en la UDD, ¿ya? Él trabaja harto en investigación. De diversos temas. Entonces, ¿es psicólogo? Psicólogo, pero además hacía clase en el departamento de economía de posgrado. Entonces, por ahí tenía mucho reconocimiento académico. Estamos hablando del que es primo, incluso, pero le dice tío Arturo Vidal. Claro, es pariente de la mamá, pero le dice tío por haber conocido de chico, como cuando uno conoce al esposo de la tía, o sea, claro, el esposo de alguien que uno lo llama tío. Un gallo joven en ese tiempo, afable, serio te diría, lo fue a entrevistar de hecho ahí a la misma Universidad del Desarrollo. Y él me presentó en ese entonces incluso ahí mismo a varias personas que trabajaban con él en este estilo que se llama con pera y manzana, que es el family office, que es que cuando tú empiezas a tener mucha plata, muchas lucas, en el fondo necesitas a alguien que administre tus bienes familiares. Entonces este era como el gerente general de los bienes familiares de Arturo. ¿Qué es lo que tenía Arturo en ese tiempo? Ya tenía inversiones inmobiliarias. Estaban comprando este club en Chicureo, que incluso después lo trataron de lanzar, yo me acuerdo hasta querían invitar a la Pamela Díaz, a la Fiera, que se iba a hacer como un lanzamiento bien como pomposo en Chicureo, cuando además en Chicureo se empezaron a armar como estos gimnasios más grandes. Estaban tratando de lanzar una aplicación en iPhone y en Android que se llama App Vidal. Estaban firmando un contrato en ese entonces con Gatorade. Yo no sé si ustedes se acuerdan que Arturo fue en algún minuto el rostro de esa bebida. Y también estaban trabajando como en armar este family office, o sea, en contratar gente. De hecho, les voy a contar una infidencia, porque yo después tuve una amiga, como nos ha pasado a muchos, que estaba enferma de salud, y me dijo, oye, ¿nos podremos conseguir premios para una rifa? Y yo dije, yo voy a llamar a la gente de Arturo Vidal. Y ellos tenían un equipo grande de chicos, o sea, tú no llegabas directamente a él, que hacían distintas pegas, y después tuvieron una oficina también en Providencia, donde trabajaba gente en distintas cosas, o sea, alguna que se hacía cargo de toda esta gente que llegaba de repente a pedirle favores a Arturo Vidal, Carlos de la parte de las decisiones de negocio, y en general el control de Carlos como un buen CEO o gerente general de un family office, era total sobre Arturo. O sea, él manejaba todas las inversiones, e incluso, por ejemplo, en ese tiempo me acuerdo que conversamos, yo le preguntaba si a Arturo le salía muy caro los caballos. Entonces él me decía, claro, que él se daba ciertos lujos, o entre comillas cierto presupuesto libre, pero que ellos lo que trataban de hacer, y lo que también hacen muchos futbolistas, incluso también lo hace Eduardo Vargas con su administración de bienes, que les van asignando presupuestos para ciertos gastos, para que no pierdan en el fondo la gran fortuna que administran, que a veces se la despilfarran. Entonces les daban un presupuesto, por ejemplo, para el tema de aras que él tiene, de los caballos. Porque en eso no gana plata. Porque en los caballos no gana plata. Solo gasto. O sea, él ganó con la venta de un ejemplar. Ganó mucha plata con la venta de un ejemplar que se fue a correr a un estudio a Estados Unidos, si no me equivoco. Pero en general son gastos, lo mismo que el recambio del auto, por ejemplo. Entonces trataban de estructurar, ¿cómo se llama? Un presupuesto lo más ordenado posible para que esto estuviera ordenadito. Y en ese entonces el plan era como total. Además estaban con este club que es Rodelindo Román,
que efectivamente, bueno, ahí nos sabrá decir alguien experto en deportes, ha tenido un upgrade, porque yo incluso lo sigo, lo pueden ustedes buscar ahí en Instagram. Son bien activos en redes sociales. Y ¿cómo se llama? Y estaban como tratando de agarrar este club para que fuera el club de Arturo Vidal. También yo ayer googleé a Carlos. También el ejercicio más básico. Y perdona, Julio, que vamos con un poquito de desfase, entonces ahí te interrumpo. Pero este club logró varios logros deportivos después de la intervención, o sea, le tienen que haber metido plata a esta cuestión. Y de ahí, yo por eso te digo, ayer conversando con mi esposo, me dijo, oye, ¿tú alguna vez entrevistaste a este señor? Sí, le dije yo. Y luego finalmente, cuando hicimos la entrevista, él fue el que le dio el visto bueno a todas las respuestas, o sea, esto venía por escrito. No tiene, mi amor. Venía todo por escrito y a Carlos era el que le daba el visto bueno, obviamente, a todas las respuestas que ahí se contenían. Desconozco, y esto para transparentarlo periodísticamente, que una vez se hace entrevistas en vivo, bueno, antes no se hacían tanto por Zoom, otras veces por escrito, uno desconoce quién es el escritor fantasma, quién redactó, pero obviamente él era el que le daba el visto bueno a eso. Entonces, claro, era interesante como lo querían perfilar un poco, que era el tiempo también en que varios futbolistas, yo me acuerdo que entrevisté a varios futbolistas, al representante Eduardo Vargas en ese tiempo, del Nico Castillo, porque todos estaban haciendo una carrera muy relevante afuera respecto también al patrimonio que estaban juntando. Entonces ahí intervienen de alguna manera siempre los representantes, como por ejemplo Fernando Felicevich, qué sé yo, todas estas administradoras, o después eventualmente arman estas estructuras donde tratan de empezar a administrar negocios. Yo les daba el ejemplo de Eduardo Vargas, que él tiene un centro deportivo en Renca. Yo me acuerdo que entrevisté al papá también allá. Entonces cada uno trata como de ir profesionalizando esta administración de lucas, que en algún minuto se vuelve muy compleja, pero por lo general, es mucha la plata que manejan. Mira, es mucha la plata que manejan, y como no están tan bien contactados, por lo general acuden a la familia, ¿no? Porque acuden a alguien que le tengan mucha confianza. Y de ahí, esta persona que administra, que es de la familia, abajo se va rodeando de profesionales. Entrevisté a Mauricio Isla hace poco y hablamos de este tema porque él había perdido su auto, ¿no? Creo que un familiar le había chocado el auto, todo. Y por primera vez, él decía, a él le administra su padrastro. Por primera vez su padrastro, porque le dijo, me gustaría tener este auto, que es un auto muy guau. Muy guau. Entonces, pero Isla sabía que el padrastro le iba a decir que no, porque siempre le decía que no, po. Me cuenta en la entrevista, está ese trozo. Y el padrastro le dice, sí, cómpratelo porque ya llegamos a meta. Ya con lo ordenado que hemos sido con todo, ahora Mauricio Isla, que lleva una carrera larguísima, gigante, exitosa, ahora, recién te voy a dejar que te compre este auto, porque por primera vez tiene un auto guau. Siempre tuvo buenos autos, pero autos de alta gama, pero no autos de lujo. Y por primera vez tiene él su auto de lujo ahora, después de mucho tiempo y todo. Y el padrastro es, porque él me va contando todo, que el padrastro es, porque yo lo entrevisté de su primer auto, que es bien famoso su primer auto, como lo adorna y todo, y la marca que quiere y todo. Entonces, llegamos a esto. Entonces, se rodean de gente que de confianza, familiar, en este caso su padrastro, que los van ayudando y les van colaborando. Pero yo tengo un dato que es súper bueno, y es súper copuchento, y es súper nada que ver. Pero es súper bueno. Pero es para interpretar. Tengo un súper amigo que le compró una casa a Vidal. La de Peñalolén. Y él me dijo hace unos días atrás, antes que saliera todo esto, que él sentía que no Arturo, sino que los que le manejaban a Arturo tenían un desorden con las plata de Vidal, porque le llegaban muchas cartas de parte. Contribuciones, no pagadas, cosas así. No voy a entrar en detalle porque no es mi ánimo. Mi ánimo es hablar de lo que de este amigo, preveía que era un desorden. Mucha cuestión de cobranza. Le llega a la casa de Peñalolén. Mucha cuestión de cobranza, incluso parte. Entonces, él, en su buena fe e intención, me dijo, creo que está desordenado el tema económico de Vidal, porque él entiende que Vidal no va a andar pagando las cuestiones de su empresa. Tiene gente que lo maneja. Entonces, ahí él, y mira, y después ya salió todo esto, el desorden, la estafa y toda la cuestión. Porque Arturo vendió hace poquito esta casa. Digamos que este amigo la compró para un centro de eventos. Quiere hacer un centro de eventos en esa casa en Peñalolén. Pero ahí siguen llegando cobranzas. Entonces, claro, él interpretó y dijo, oye,
Arturo tiene que no creo que le falte para pagar esta cuestión, digamos. Entonces, tiene que haber un desorden aquí más o menos importante. Mira, mira cómo el destino, mira cómo el destino, cómo las cosas van cuadrando, Lucho. Es que lo que tú estás diciendo, aprovecho de saludar a la Nati también que está conectada, lo que tú estás diciendo, Julio, es mencionado en el reportaje de La Tercera. Porque cuando crean esta segunda sociedad, que se llama Área 23, creo que es, la segunda sociedad que se crea, esa sociedad es la que termina administrando el club de Chicureo. Y ahí hay problemas de no pago de cotizaciones, de demandas laborales y de otro tema más, que es lo que finalmente le empieza a llegar a los abogados de Arturo Vidal. Porque los abogados se empiezan a enterar que le están llegando estas demandas. Como él es el representante legal de estas dos sociedades, él es el dueño de estas dos sociedades, le llegan a él las demandas. Claro. Entonces, por ahí comenzó a salir toda esta hebra de por qué había problemas al otro lado cuando en la sociedad más pequeña, en Área 23, empezaron a ver estas demandas de los trabajadores del club de Chicureo. ¿Esa fue la pista entonces, Natalia? Por ahí como que le salta a... porque uno piensa que este señor Albornoz debe haber sido también el señor que tenía contacto con los abogados, pero que quizás aquí hay abogados que reportaban directamente a Arturo Vidal y que le alertan de que algo estaba funcionando mal. Mira, yo creo, por la lógica de cómo funcionan estas oficinas familiares, que la tienen todos los grandes grupos económicos, o sea, claro, desde los que tienen multitienda, toda esta gente que tiene muchas lucas, como digo yo, pone administradores para administrar la plata de las familias, algo que obviamente no es necesario para un chileno de a pie. Entonces se firman y en general han habido incluso grandes peleas. Les recuerdo una muy conocida, la de los Yarur, de un banco, que también dos primos ahí todavía varios años después siguen peleados, porque lo que se hace en estos casos es que se firman poderes. Entonces tú autorizas a ciertas personas de tu confianza a todo tipo de operaciones. Probablemente el amigo Julio firmó la compraventa, no vio nunca Arturo Vidal, o sea, de haber firmado con el que tenía la autorización legal para hacer traspaso de sus bienes. Entonces la confianza que hay en estos contratos, en estas representaciones legales es total. La persona recibe, pagará impuestos, tiene que obviamente armar estados financieros, que lo menciona ahí el reportaje de La Tercera de ayer, que algo los abogados de Arturo se dieron cuenta ahí, que en el fondo es todo lo que estoy gastando, todo lo que estoy recibiendo. Entonces, o la alerta fue una de dos, un soplo de decir como alguien le dijo, oye, aquí algo te están viendo la cara, o eventualmente, porque me parece extraño que las demandas laborales, claro, te están fregando, le hayan llegado a los abogados de Arturo, porque una demanda laboral en una estructura de una oficina grande donde tienes trabajadores llega a ser casi normal. Alguien que se puede ir enojado y que te vaya a la dirección del trabajo, entonces deberían haberlo podido manejar internamente. Y ellos, como te digo, cuando yo los entrevisté en el 2015, ya estaban armando un equipo con varias personas, o sea, un chiquillo que se encargaba de la parte de donaciones, una gerente que tenían como del área de marcas. Lo que querían hacer ellos era muy parecido, no sé si ustedes han visto, a lo que hizo, yo creo, Ronaldo con su oficina, que se la maneja su papá. No sé si han visto la serie en Netflix, que es muy buena, que en el fondo él tiene un buró, una oficina gigante la de de gente esposa, que está pensando... Claro, la serie de la esposa. Claro. No de Ronaldo, que sale mucho el papá. Sí, claro. Ay, ¿cuál es? ¿Del dato? Tremenda, Georgina. De la serie. ¿Es documental o es ficción? Es un documental, pues. Sobre la documental. Tremendo. Sobre ella, que Cristiano en Ronaldo el fondo administra mucha sí. riqueza, pero sale mucho el papá de él. Como decía Julio, es el papá de Ronaldo quien le administra los bienes y quien tiene una oficina gigante donde lo que hacen es crear una marca, que es la marca Ronaldo de alguna manera, y cómo la pueden perpetuar en el tiempo porque saben que él se va a retirar y él tiene que durar una cantidad de tiempo para perpetuar esa plata. Entonces ahí incluso en el caso de Ronaldo muestran varios roces con el papá, porque el papá le manejaba absolutamente todo, o sea, no había cosa que él hiciera, una foto que aparecía, una entrevista que el papá no manejara. Entonces por eso te digo que las relaciones en este caso son muy cercanas, muchas veces también terminan generando algunos roces, pero además la confianza en las representaciones legales que tiene que ser total. Entonces ahí no sé si Luchito sabe o alguien de ahí del área de deportes y le habrán soplado algo, porque a mí me extrañaría que una demanda laboral chica, a lo mejor por cotizaciones, le hubiera llegado a Vidal. Nati, es que no es una. Claro. No es una demanda. Son lo que establece el reportaje, es que son por lo menos 8. Y ahí hay otro tema. Está lo de las demandas previsionales, de cotizaciones,
Y además, recuerden que en el reportaje se habla de que Carlos Albornoz habría ingresado a otro primo a la sociedad y a otra persona que después administraba el club. Y ahí hablan de unos tratos, de malos tratos hacia los trabajadores. En muchos de estos lugares, cuando los futbolistas realizan estos centros o estos lugares, también trabajan con gente de confianza. Entonces, según lo que pudimos reportear hace poquito también, ahí también había mucha gente de confianza de Arturo Vidal. Y por ahí pudo haber llegado algo directamente hacia el propio Arturo de qué es lo que estaba pasando en el club. Porque al parecer es el club de Chicureo el que revienta todo. Desde el club de Chicureo es de donde parte la investigación. Así, y una cosa, Natalia, entonces, hasta el momento esta querella... Mira, aquí tengo datos de la Conti, mira. Ya. La Conti nos escribe, según consta en la querella, ¿no es cierto?, además de los traspasos de propiedades, por ejemplo, 2 canchas de tenis y un arriendo dejaron de ser pagados en la cuenta corriente de una de las empresas de Vidal. Ahí el futbolista comenzó a notar que algo extraño pasaba y al averiguar qué estaba pasando habría descubierto varias irregularidades por estas cosas que no se pagaban. Todo comenzó con unos arriendos que dejaron de ser pagados a la cuenta de Arturo de la empresa. O sea, en la cuenta de Arturo, ¿no es cierto?, tenía que llegar a la cuenta de Arturo algunos pagos de esa empresa. Claro. No empezaron a llegar y ahí Arturo empieza a investigar, según lo que consta acá. Los pagos del arriendo y unos créditos, además. Sí. Ahí está. Eso es, pues. Mira, ahí yo me acordé, Julito, como dices tú, quizás ese fue el soplo, porque entonces cuando él compró el Club Chicureo, yo estaba revisando acá algunos archivos de prensa de cuando yo hice esa noticia, él pagó en ese entonces 4.000 millones de pesos. ¿Ya? O sea, son inversiones gigantescas y lo que quería hacerse ahí, me acuerdo yo, era como algo muy grandioso, como muy estilo estos grandes gimnasios que en alguna vez intentaron hacer en Chile, Ciudad de Zamorano en la pandemia. Claro, una cosa así muy asociada a la marca. Incluso en ese entonces era tan grande la transacción de platas que había con este club que estuvieron asesorados por otra oficina de gestión de capital que se llamaba Alta Dirección. Yo me acuerdo que hablé ahí con Cristian Cerda en ese tiempo, que eran los que habían hecho toda la parte de tramitación porque era una operación súper grande. Yo me acuerdo en ese entonces le dije alguna vez al Albornoz, oye, pero ¿da para tanto Chicureo, Colina? No, sí, mira, nosotros el proyecto que tenemos es a largo plazo. Arturo va a venir a Chile, eso era como en el 2016. Es que parece que compraron muy barato, Nati. Nati, ¿Ah? parece que compraron muy barato los paños. Por eso era negocio. Yo no soy experta en bienes raíces, pero claro, ahí debe haber estado el negocio. Pero igual había como un sueño de grandeza, Julio, porque Nati, se nombraba la 11. Pamela Díaz y todo, que querían tener como un montón de rostros asociados a este club, como que fuera una cosa como media pomposa, farandulera y que se armara. Pero yo creo que después el club mismo no tiene así como un gran renombre, como decía Luchito, como tuvo en algún minuto la ciudad de Zamorano. Y una pregunta... Mira, en el reportaje, Monse. Adelante. En el reportaje explican lo que dice un poco la Nati del lugar que ellos buscaban y lo que querían hacer, porque hay una cuña que da, o una declaración que da Carlos Albornoz, donde dice que está a 20, el centro deportivo está a 20 minutos del aeropuerto, a 20 minutos de Santiago y a 20 minutos de Vitacura, y que va a ser un centro de alto rendimiento porque es lo que requiere Arturo cuando venga a Chile. Mientras no esté entrenando en Europa, que tenga que estar con el estándar que él necesita, y con eso se iba a buscar a famosos, a personas muy ligadas al tema fitness, y se iba a construir por eso en Chicureo. Pero, y mi pregunta, ¿y qué es de ese centro deportivo más allá de que es el lugar que entrena Arturo Vidal cuando viene para acá? Todo lo que decías tú, Natalia, que se pretendía hacer, ¿no se ha hecho nada? Mira, yo no lo conozco personalmente, Monse, pero entiendo que hasta 2021, diciembre, Arturo Vidal ha visitado el club. De hecho, cuando estuvo él el año pasado acá, hizo una actividad como de un campamento de verano con niños de escasos recursos que lo direccionó al Club Chicureo. Entonces él igual, como menciona Julio, estaba como que siempre lo visitaba. Me da la idea que él puede incluso haber conversado con gente ahí, haciendo una conjetura, pero tenía una relación cercana con el espacio Independiente, que obviamente no lo hemos visto como marca comercial. Tienen una página web y todo, surgir como este gran centro de entrenamiento, de alto rendimiento que ellos tenían pensado hacer. Y yo creo que también a lo mejor se fue diluyendo un poquito esto que pasó hace ya 7 años, que era construir a Vidal como una marca mundial de una figura deportiva.
Porque yo te mencionaba, estaba la idea de hacer esta aplicación, de firmar contratos con bebidas deportivas, estaban incluso viendo auspiciar un estadio, me acuerdo yo, un estadio de una comuna, no me acuerdo en este minuto cuál, pero como tener un pequeño estadio Arturo Vidal. Entonces, como que por ese lado quizás la marca tampoco se logró construir. Ahí uno de San Joaquín no era? Lo que internamente sucedió. Sí, claro, creo que era sí, algo en San Joaquín que ellos lo iban a brandear, Lucho, parece, en ese minuto. Pero es que lo que pasa, perdón, es que aquí yo creo que con Arturo pasó otra cosa, porque a Arturo siempre lo ha manejado Felicevich, ¿no es cierto? De hecho, hace poco Felicevich, que es su representante, estuvo de cumpleaños. No sé si puedes buscar. Y Arturo pone una foto y escribe unas palabras que a uno lo dejan... Porque dice, es mi padre, siempre ha sido el único que me ha cuidado. Escribe cosas bien increíbles, ¿no? Es lo que escribe Arturo Vidal sobre Felice, que es su representante. Que entre otras cosas, siempre el primero en llegar. Fue el primero en llegar cuando tuvo el accidente, el primero en llegar y el que lo maneje lo ha puesto en los mejores clubes. Lo mismo con Gary Medel. Y el mismo de Gary Medel, el mismo de Alexis, el mismo de Charles. El mismo que hoy está muy cuestionado respecto a la Universidad de Chile también. Claro, pero al parecer no era, por lo que hemos sabido, no era propietario, pero da lo mismo. Mira, ahí está el saludo de cumpleaños, mira, lo estamos viendo porque quiero poner en contexto aquí. El llamatorio saludo de cumpleaños de Arturo Vidal para Fernando Felice, el mejor de todo, dice. Viste que ponen ahí, bueno, si tú... El King le dedicó varias historias y publicaciones de Instagram a su representante Fernando Felicevich en su cumpleaños, con un tono de molestia por lo que le ha tocado vivir a su amigo en los últimos días. Arturo Vidal disparó varios mensajes en sus redes sociales, además compartió una foto con la generación dorada. La foto habla por sí sola. Efectivamente, todos los futbolistas a los cuales Fernando Felicevich representó o sigue representando. Claro. Entonces, y que los toma desde muy jóvenes. Entonces, una historia de 2 décadas. Claro, casi. Y él habla ahí casi como de su padre. Dice, ahí dice, feliz cumpleaños a quien para mí ha sido un papá, hermano, amigo, compañero y mil cosas más, Fer. Te amo, QL, gracias por todo. Muchas gracias, que Dios te bendiga siempre a ti y tu familia. Y pone una foto. Ahí está. Entonces, yo quería... ¿Cuál era el punto que te quería poner, Natalia, aquí todo? Que quizás cuando él ve, Arturo, que no puede lograr con esta Family Office este tema, digamos, que tú estás describiendo tan bien, lo empieza a buscar con Felicevich nuevamente, con Vibra, que es una empresa de marketing y comunicaciones deportivas. Y ahí Arturo empieza a hacer rostros de marcas, por ejemplo, de Mósimo, ¿no es cierto? De Falabella, su perfume y muchas cosas más. Acuérdate que Vibra le consigue a Arturo algo que parecía impensado, que fuera rostro Jumbo. En algún momento de un supermercado, ¿te acuerdas o no? Que fue justo cuando pasaron cuestiones en la Copa América y toda la cosa. Entonces, claro, él va tratando de hacer esta carrera, pero nuevamente de la mano y no de la mano de esta familiar, ¿me entiendes? Entonces, Julio. Sí, Luchito. Estoy tirando datos, ¿ah? Es que tengo entendido que Albornoz no era el único que administraba todo. Son dos caminos distintos. Claro, tenía como huevo en 2 canastas en cuanto a administración. Claro, eso. Uno es lo que él estaba creando, este Family Office, como dice la Nati, con Carlos Albornoz. Pero por otro lado, 22, que es la empresa de Fernando Felicevich, que es la que presta los servicios a los futbolistas y que representa a futbolistas, dentro del paquete que él ofrece de representación de futbolistas, también está este tema de asesoría de platas, del tema de asesoría comunicacional también. Es todo un paquete que él le ofrece a los futbolistas. Entonces, son 2 caminos distintos de donde ponía las lucas Arturo Vidal. Mira, aquí tenemos un datito. Claro, ahí Nati, dale. Perdón, yo le iba a decir a Julio y a Lucho que a lo mejor en la casa la gente no sabe mucho quién es Felicevich y nos puedan ahí hacer como un breve
una breve presentación, porque son personajes que yo entiendo en el fútbol, Julio que también está en el mundo de la radio, donde habla mucho de este tema, que tienen muchísimo poder sobre los jugadores. Entonces ahí también obviamente quizás hubo un choque eventualmente, como dicen ustedes, entre dos empresas, entre dos administraciones, pero Fernando Felicevich es una persona súper hermética, al menos para la prensa económica, ¿ya? Por ejemplo, él nunca aceptaba darnos entrevistas sobre la vida o los proyectos económicos de los futbolistas. En general era muy reservado. Debe tener, y me imagino, como dice Julio, esa relación, ese vínculo que implica la negociación de contratos, que uno pierde la noción de lo millonarios que son, porque ellos además quedan con un porcentaje. Y en el caso de estas figuras, probablemente estos contratos, como decía Julio, publicitarios de una marca, de un supermercado, implican tanta plata que tienen que pasar por la serie de supervisiones de alguien de confianza que te diga, sí, fírmalo. Pero si hay doble administración, claro, la cosa se puede complicar, más si hay molestia con una parte de la administración, pero estos representantes en general tienen mucho poder también sobre la carrera de los futbolistas. Nat, y siempre hay historias como oscuras de este agente que toma al futbolista desde joven y muchas veces están bajo la lupa porque se sospecha que los manejan, se sospecha que intervienen en vez de ellos, que tienen acceso a demasiada información, a las billeteras, a las chequeras y a las inversiones. Entonces también ha habido casos donde este agente es objeto de sospecha, ¿no? Porque se preocupan de ellos porque Coppola, ¿no? Porque para poder, mira, que juegue un futbolista chileno en el extranjero, muchas veces no es solamente firmar un contrato. A veces la gente que los maneja o lo que los apoya tienen que enviar apoyo familiar, van con chaperones, tienen que acostumbrarse. Yo no voy a dar nombres, pero hay muchos jugadores de selección que se han querido venir al tiro, estando en Europa. Han tenido que llevarle a su madre, han tenido que... hay gente que trabaja, exfutbolistas que trabajan acompañando a jugadores y dejándolos en un lugar, viven con ellos 3, 4, 5 meses. Son historias bien increíbles. La historia de Gary Medel con el Chelsea. Sí, son historias tremendas. Desde Lucho, muchas veces que vaya a Alemania y no tienes idea de hablar alemán, es difícil en la vida cotidiana. Entonces, claro, a veces es fácil que hace la crítica y todo, pero hay toda una pega ahí también que también tiene valor y tiene trascendencia, porque por eso yo citaba el Instagram de Arturo Vidal cuando habla de su representante, porque no dice feliz cumpleaños, amigo, hemos ganado Lucas, no. ¿Te fijas o no? Ahí hay una cuestión que es más profunda. Entonces, hay una relación que es diferente. Tengo la respuesta oficial de Carlos Albornoz. Y que ha perdurado en el tiempo, porque lo que yo te digo, que muchas veces el futbolista con su representante terminan peleados. Hay miles de historias así. Pero en el caso de Felicevich... Maradona con Coppola. Ha sido, eso te iba a decir, Coppola y Maradona, que la historia todavía tiene mucho que decir. En este caso ha sido una relación... no solo con Vidal, que ha perdurado en el tiempo. Tengo la respuesta oficial de Carlos Albornoz. Carlos Albornoz, el tío de... El que está querellado por Arturo Vidal. Querellado por Arturo Vidal, quien le manejaba el Family Office. Natalia, igual te la mando, Natalia, después para que maneje esta en virtud de la nota publicada por el diario La Tercera, donde se informa la presentación de una querella en mi contra por parte de Arturo Vidal, planteo lo siguiente. Esta es la respuesta oficial de Carlos Albornoz. 1. Tengo una pena inmensa por la situación que ha quedado expuesta. Sé que Arturo por sí mismo no es capaz de hacer este daño a nuestra familia. Estoy convencido que esta maniobra responde al entorno de él, que desgraciadamente está velando por sus intereses sin pensar en el bienestar de Arturo. 2. No he sido notificado de ninguna querella. El medio de comunicación que publicó la nota recibió la querella antes que todos nosotros. Aún así, estoy tranquilo con la investigación y lo que determinen los tribunales. 3. Me pongo a disposición de la justicia y los peritos para colaborar en lo que se requiera. Confío en la justicia chilena. Voy a demostrar mi absoluta inocencia, la que refrendará mi restricta lealtad a Arturo, a quien junto con un equipo de profesionales hemos asesorado con dedicación y profesionalismo por más de una década.
Cualquiera que indague verá que mi patrimonio no ha crecido los últimos 10 años y solo tengo la vida que puedo financiar con mi trabajo. Jamás arriesgaría el prestigio que tanto me costó construir. 4. Estoy convencido que este proceso demostrará que tomamos las mejores decisiones y que no existe daño patrimonial alguno. El reportaje en cuestión no considera que los últimos 2 años de pandemia han sido tiempos muy difíciles para los gimnasios y centros deportivos que no han podido funcionar con normalidad, lo que evidentemente provoca déficit y pérdidas que en ningún caso tienen que ver con dolo o falta de probidad. Firma Carlos Albornoz. Ahí está. Bien contundente la respuesta, ¿o no, Natalia? ¿Qué piensas tú? Sí, a mí me parece interesante lo que él dice, que puede ser una cosa muy de perogrullo, pero que habla del prestigio, porque yo les mencionaba que Carlos, antes de ser administrador de los bienes de Vidal, era profesor y tiene una trayectoria súper respetada como académico. Desconozco, ahí le podemos preguntar, Julito, si todavía está ejerciendo en la Universidad del Desarrollo, pero era un profesor que participaba de seminarios, como les digo, tiene varias investigaciones publicadas, muy respetado en la Facultad de Economía y Administración. Entonces él estaba principalmente en el campo académico. Ese era como su foco y me da la idea que en el 2015 se involucra, supongo que Arturo se lo habrá pedido como cuenta ahí por una petición, y lo mismo que decía Julio, incluso lo acompañó cuando se fue a vivir a Alemania y lo dejó medio instalado también, o sea, hacía esa pega como medio de papá, medio que a veces hace el representante. Entonces yo me imagino que Carlos, con el prestigio, se refiere también a la construcción de un nombre que él tenía en la academia, al menos de, como te digo yo, de administración de negocios, de universidad, que también son bien difíciles de construir. Entonces, yo periodísticamente lo encontraba una persona respetable, porque decía, bueno, está asociado a una casa de estudios, una persona que hace investigación académica, que tiene, cuando tú publicas un paper, por ejemplo, una investigación tiene que pasar por un montón de vistos buenos de doctores, de científicos, no es como llegar y me pongo a escribir cualquier cosa. Entonces uno intuía, así como otras veces intuió que no, con otros personajes, que era una persona que tenía conocimiento. Y ahí, como decía Luchito, pareciera que alguien, o lo que deja ver Carlos, que alguien le fue como, digámoslo en buen chileno, a cagüinear que algo estaba pasando, o que algo faltaba, o que faltaban platas o algo así, porque ahí él dice, alguien lo está asesorando mal y esta querella llegó antes incluso de que yo me enterara que había sido querellado. Al parecer las cosas tampoco se conversaron entre ellos y decirle, mira, tengo un desacuerdo y explícame financieramente qué es lo que está faltando aquí o acá. Claro, bueno, va a ser bien interesante cómo continúa todo esto, ¿no? Porque Arturo lleva varios años compitiendo al más alto nivel. O sea, yo no sé qué otro jugador chileno tiene el paso de Arturo Vidal, porque mucho se comenta, se habla, ¿no es cierto? Pero Arturo Vidal ha estado en los equipos más grandes del mundo, ¿no es cierto? O sea, no sé si alguien se pueda... Y se va a dar el lujo en el futuro de jugar en la Juventus, en el Barcelona, en el Inter y en el Bayern Múnich. O sea, de verdad. Entonces, él es un deportista de alto rendimiento, con altos ingresos, por supuesto, ha jugado en estos equipos. Pero, bueno, uno no sabe finalmente cómo ellos distribuyen, manejan sus dineros, digamos, ¿no? No sabe la realidad que pueda estar viendo Arturo hoy día por lo que haya sido, una mala inversión, por lo que haya sido. Entonces, yo creo que ahí hay un punto bien interesante, Natalia, que yo creo que vamos a ir descubriendo a medida que pase esta investigación. Julio. ¿Sí? Claro, ahí, Julito, lo único que hay es que documentalmente en algún minuto del juicio probablemente, o a veces se da también en la previa, porque si aquí hubo una pasada, digamos, más rápida de la querella, se van a ir filtrando cosas, ven los documentos, como dice uno. En general, las empresas, para que la gente entienda, en la casa, las que están en la bolsa, uno puede meterse en un sitio web y ver inmediatamente cuánta plata ganaron, los préstamos, cuánto le pagaron a los trabajadores, pero en estas empresas que son cerradas, eso solamente acceden las personas que son socios, ¿ya? O alguien que lo exhibiera en el fondo. Entonces habría que ver esos estados financieros para ver efectivamente si se ha perdido plata los últimos años, si fue por la pandemia, si él igualmente ha ganado utilidades de estas sociedades que tiene, mirar esos documentos para evaluar financieramente qué es lo que sucedió. Y me imagino que el juicio en algún momento así lo va a requerir. Bueno, yo me adelantaba metiendo en la conversa Felicevich, porque finalmente yo creo que esto va a terminar. Y por el comunicado, entre que quizás es una pugna entre Albornoz, finalmente el grupo de Albornoz y el grupo de... Por eso
traté de meter estos dos, que se me ocurre a mí, que es para donde Albornoz quiere llevar porque nunca lo nombra, pero dice personas que lo rodean, que tienen todo. Entonces, por los antecedentes que tenemos, por eso viendo el Instagram, viendo lo demás, quien rodea y quien tiene paternidad, digamos, quien tiene cierto ascendente sobre Arturo, es su manejador. Y Albornoz, sin decir nombre, dice, hay un grupo que no. Entonces yo lo que estoy tratando acá es de integrar elementos, porque parece que para allá va un poquito esta disputa, ¿no? Claro. Fíjate que Albornoz dice en el primer momento Arturo sería incapaz de hacer esto. Entonces, claro, por eso yo estoy tratando de integrar aquí haciendo un... Y que no es... Julio, pero ¿qué opinas tú? Perdón, Monse, Julio, ¿qué opinas tú del poder que tiene este tipo de representantes de los futbolistas? Como tú además has entrevistado a varios futbolistas, ¿qué tanta confianza les tienen o qué tanto les por decirles, soplan al oído las decisiones que tienen que tomar? Total influencia. Es que son lo más importante que tienen, pues. Sí. Fernando Felicevich también es padrino de hijos de Arturo. Han trabajado siempre juntos. Yo creo que llega un momento... Son los que negocian los contratos, los precios, los préstamos, todo. Si finalmente el representante es, en muchas ocasiones, juega un papel paternal por la misma soledad de la vida del futbolista internacional. Pero también es el que conoce al dedillo cuánto vale el jugador, cuánto cobra, cuánto es el préstamo, cuánto todo. Entonces muchas veces, y no es esta historia por lo que conocemos, muchas veces hemos conocido de muchos problemas, escándalos y estafas por parte de la gente o del representante con su representado. En este caso, al parecer, y eso llama la atención dentro del mundo del fútbol, esta es una relación muy larga de Felicevich con Arturo Vidal y con otros a los que representa. ¿Felicevich todavía representa a Gary Medel? Sí, pues, claro. A Gary, Alexis, Charles, a todos Pulgar, ellos. A todos, claro. O sea, y 400 más, digamos. Lo que pasa es que yo creo, Natalia, me voy a ir en la emocional, no en la económico. Yo creo que un deportista de alto rendimiento y que está fuera de su país, que por lo general está solo, que tiene que estar rindiendo siempre, queda en una situación muy sola, demasiado sola. Queda muy él y su rendimiento, ¿me entiendes? Entonces, no tiene en quién confiar porque no va generando lazos reales. Tenéis los amigos con los que carreteáis, con los que todo, que no sé si te aportarán realmente, más que para el carrete, no sé, o para salir. No lo quiero llevar al carrete, sino que la cosa más... Pero tú necesitas a alguien en quien confiar, porque tú pierdes la dimensión de tu patrimonio. No te manejáis en el tema de impuestos, no te manejáis en el tema, ¿no es cierto?, de inversiones. O sea, entonces tienes que tener... Mira lo que te voy a decir. Necesitas tener a alguien en quien creer. Necesitas tener a alguien en quien confiar y en muchos de estos casos a quien querer también. Porque se mezclan las cosas. Entonces... Julio, mira, y lo que tú decías es que también hay una serie de cosas. Tú contabas, es muy buena la anécdota del auto que contabas tú antes de Gary Medel, porque también de repente hay una aspiración por hacer las cosas que te gustan. Hay una mezcla entre lo que sea rentable y lo que a ti como persona te dé también, a lo mejor una satisfacción de un bien material. Tú das el ejemplo del auto, que en un minuto le dicen... Ya, ahora sí te podéis dar el lujo de gastar esta cantidad de plata en el auto. Como el caso de Arturo Vidal con los caballos, que ahí yo me acordaba que en el 2015, que es algo en el que se mete bien personalmente, el Aras que tiene ahí cerca de Chilevisión, ahí en el Club Hípico, ¿cierto? Que él vendió un caballo que se llamaba el Campeones, ¿ya? Que ganó un Derby incluso. Y ese caballo lo compró en 40 millones de pesos Arturo, fue el mismo Arturo el que estaba muy metido ahí, y se vendió en $2 millones a Estados Unidos, a un Aras de Estados Unidos. Entonces hay negocios o cositas que a los futbolistas les gustan y en la que también, entre comillas, que es bien insólito, pero como decías tú en esta anécdota, Julio, tienen que como que pedir permiso o el visto bueno para gastarse cierta plata en esas cosas, porque tienen que entender en algún minuto también que su estilo de vida se tiene que mantener una cantidad de años terminada su carrera muy larga. Claro. Entonces súper interesante eso, como cuando uno le pedía permiso al papá, ¿me puedo comprar esto con la mesada? Y te decía si no, siendo ya personas además adultas. Claro. Si lo preocupante aquí es... ¿Qué es lo preocupante aquí? ¿Arturo está en problemas con su patrimonio
o Arturo está en problemas con un negocio más que él hizo? Yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Arturo está en problemas en su patrimonio total, general, o es una parte, un brazo de su patrimonio que hizo malos negocios y que él desconfía y él se creía, o realmente está con un problema un poquito mayor? Mira, acá, la querella tiene 18 páginas, entonces no la vamos a leer, pero estas son parte de los extractos que publica y en La Tercera, ¿ya? Vidal descubrió cuantiosos préstamos, citó a La Tercera, solicitados por Inversiones Vidal, vamos a ponerlo anteojo porque ya, Vidal 2 SPA a la banca por más de 4.000 millones entre enero del 2020 y diciembre del 2021. Esto podría calzar, Natalia, con la declaración que acabamos de conocer de Albornoz, que señala que la época de pandemia fue especialmente complicada para el tipo de inversiones que ellos tenían en este gimnasio. El dinero proveniente de los préstamos solicitados por don Carlos Albornoz en representación de la sociedad jamás ingresaron a esta última. Este habría sido el problema. Es más, estos fueron destinados al financiamiento de otra empresa, a saber, la Sociedad Manufacturas de Productos de Aluminio y Otros Limitada. A ver, esto es La Tercera, estoy aclarando para ver la fuente. Lo que se dice aquí entonces que una empresa que se llama Vidal 2 SPA habría pedido 2 préstamos entre 4.000 millones de pesos entre el 2020 y el 2021. Sin embargo, esos préstamos no ingresaron a la empresa que fueron pedidas, sino a otra empresa, la empresa manufacturera de productos de aluminio y otros limitada. Eso es parte entonces de las supuestas irregularidades que se establecen entonces en la querella. Y otra cosa, del 2014 data la creación de otra de las empresas que forman parte de esta situación, que es lo que decía Luchito, el Área 23. Nuevamente, la gestión estaba a cargo de Albornoz. Área 23 asumió la administración del Club Chicureo, con la aparición de Marcelo Enríquez como una figura poderosa en esta organización. Su gestión derivó en la deducción de 12 demandas contra la compañía, otro directo perjuicio por Vidal. Lo que pasa es que aquí, Natalia, tú dices que cualquier compañía grande tiene algún tipo de demanda laboral por algún despido injustificado o algo así. Pero aquí son 12. 12 en una empresa que podríamos decir que todavía es una empresa acotada. Este club, entonces, de Chicureo, ¿no? Y el club registró cuentas de servicios impagas. Por eso la pregunta que dices tú, Julio, yo creo que cabe, ¿no? Cuando hay un club que tiene servicios impagos, pensemos que el contexto de la pandemia igual, sea de Arturo Vidal, sea de cualquier persona que tiene un establecimiento de este tipo, fue durísimo cuántos gimnasios cerraron. Entonces, hay préstamos durante la pandemia que no entraron sí al club y por tanto este club se detecta que no han pagado servicios y otras cosas, pero con un total de 94 millones. Esa es parte de la querella presentada entonces por Arturo Vidal. ¿Dónde fue a parar esa plata de los préstamos, no es cierto? Claro, ahí la única alternativa que tenemos nosotros como periodistas para saberlo, invito a Carlos Albornoz, ahí que nos está escuchando, a que nos deje ver, son ver los estados financieros. Es decir, ¿por qué ese préstamo, que son préstamos habituales? Ya uno puede decir, hoy 4.000 millones de pesos y se va de espalda al loro, pero son préstamos habituales, más como dices tú, Monse, recordemos que en pandemia un montón de grandes cadenas de gimnasios solicitaron su quiebra incluso. ¿Ya? Y cerraron y dejaron a socios botados y todos porque no tenían cómo, incluso con plata prestada de los bancos, seguir manteniendo los gastos. Entonces, de alguna manera, sí se entiende el préstamo porque probablemente tenían que tapar hoyos, gastos fijos, etcétera. Incluso se piden préstamos a veces para pagar otros préstamos. Y ahí eso es normal en las empresas. Ahora habría que ver, como te digo, documentalmente, en un estado financiero, en un flujo como cuando te lo hace el contador, si se pidieron esos 4.000 millones, con qué bancos se pidieron y por qué eventualmente se ingresa a esta otra sociedad. Y también comprender que cuando manejan inversiones de esta dimensión, porque Arturo, como digo, no solamente tenía el gimnasio, tenía inversiones inmobiliarias,
tenía asociaciones con marcas, tiene el club deportivo, bueno, más todos los contratos publicitarios, y puede ser una malla de sociedades, no solamente Área 23, que maneja los aspectos más deportivos, que se llaman empresas relacionadas. Hemos escuchado tanto esa frase, claro, ¿cierto? Que hay una empresa mamá o papá de esta cosa donde se hacen abajo una red de varias empresas. La que hace la inmobiliaria, la que administra los contratos, la que vende, no sé, merchandising, y todas esas reportan como a un gran chanchito de alguna manera, que es finalmente el chanchito pagador, el que al final de todos los gastos y todas las deudas te dice, ¿hay para repartir utilidades entre los socios o no hay? Ahí en la tercera también hay un aspecto interesante que habla de la composición societaria de esta casa matriz, por decirlo, que dice que en un principio Arturo estimaba tanto al tío que le pone un 1%. No dice, bueno, qué poco, pero hablemos de la cantidad de plata, eso le podría haber reportado ganancias. Y él se queda con el 99%, y que al parecer esa estructura, lo que menciona el reportaje, habría cambiado y él habría quedado con menos porcentaje, cerca de un 66%, y lo otro se habría redistribuido entre el tío y sus hermanos, al parecer. Eso es lo que argumenta la querella, y que él de repente se dio cuenta que tenía menos poder en esta sociedad del que originalmente tenía. ¿Por qué es importante ese cambio? Porque significa que si esta sociedad gana plata, en vez de pagarle el 90% de la ganancia, le paga solo el 60%. Entonces va a recibir menos ganancia a final de cuentas de la que originalmente, al parecer, él había pactado recibir. Entonces ahí, como te digo, es súper importante ver los documentos. Pero así es las ganancias o en las pérdidas. Si es que la claro, cosa se va en ambas cosas. De espalda del loro, todo, digamos. Como dice la por eso que lo de esta sociedad es bien interesante también, que a veces se gana, pero a veces también se pierde. Lo que no me cuadra, Natalia, en todo esto es que según los antecedentes que tenemos, el tío se queda con una casa en el Club Chicureo. Eso es como... Es que eso, Julito, es lo que hay que ver, es que eso, Julito, es la única forma de verlo, chiquillos, y siendo súper responsable, porque nosotros aquí podríamos empezar a hacer un montón de conjetuраciones, a hacer periodismo imaginario, que hay que erradicarlo, ¿cierto? Independiente de las sensaciones que podamos tener, que para eso hay que ver los documentos. Porque yo insisto tanto en esto, porque... Ahí tiene que haber, si él se quedó con una casa, ¿quién se la traspasó? ¿Quién autorizó ese traspaso? ¿Tenía un valor comercial? ¿Era una donación? ¿Pagó impuestos? Son preguntas súper obvias de repente, pero que enredan totalmente una transacción. Claro. Entonces, eso es lo único que te logra aclarar. Incluso yo les comentaba algunos juicios de otras familias y todo que han habido, donde incluso se han tenido que auditar firmas. Que decían, no, pero si él me firmó acá, me traspasó, que se pagaban salarios, porque también me imagino que Carlos debe haber recibido un salario por su labor. Mi salario era de 5 millones de pesos, pero ¿cuándo yo te dije que yo te iba a pagar 5 millones? Acá está tu firma. Claro, pero esta firma me la sacaste una vez, que han sido casos reales, que yo estaba curado y yo te firmé un papel y yo no estaba en mi potestad. Entonces, a ese nivel de indagatoria llegan finalmente estos juicios cuando hay este tipo de delicadezas de aspectos comerciales que pasan incluso a veces cuando se reclaman hasta herencias, ¿cierto? Entonces, hay un nivel de indagatoria muy profundo donde además se pregunta eventualmente en estas querellas si la persona dueña de las plata, o sea, Vidal, tuvo intención y conciencia de lo que estaba haciendo. Y muchas veces los abogados tratan de probar que no la tuvo. Estaba en un mal momento o no entendió lo que estaba firmando, claro, o este contrato es inválido, y eso es súper debatido en este tipo de juicio. Entonces ahí hay un punto en que probablemente lo señala el mismo Carlos en esta declaración que les envió, ahí en el punto que decía Julito, que no me acuerdo cómo era textual, que decía alguien le asesoró mal o le dijo algo, yo sé que esto no viene de él. Entonces alguien le dijo, oye, te están, como decíamos, viendo la cara y te digo, mira acá, vi un número y te están engañando. Ahora, la única opción de que esta asesoría o este soplo haya terminado en una querella es que estos abogados, me imagino, por medio de Arturo, accedieron a todos estos documentos y lograron con alguna auditoría. Una querella tiene que tener adjunto algún tipo de documento para que siga un curso, porque si la querella se presenta sola, la verdad que no tiene mucho peso. Tiene que estar justamente anexada a esta querella algún tipo de documento, como dices tú, que pudiese por lo menos ser el primer hilo para la investigación. A ver, Natalia, es que aquí dice la tercera que los daños que reclama el volante del Inter de Milán alcanzan los 5 millones de dólares. Uno podría estimar el patrimonio de Vidal. Para la pregunta que hacía Julio, ¿esto es relevante para su patrimonio o es más bien un monto marginal?
Mira, ahí lo único que podemos hacer, y ahí volvemos al otro campo con justificación de conjetura, porque sabemos, como decía Julio, que Vidal ha firmado los clubes más grandes del mundo. Los contratos publicitarios de este tipo de futbolistas tienen exclusividades que se pagan carísimas. Hay varias informaciones en prensa respecto a contratos que uno dice de repente, chuta, ¿cuánto ganan los futbolistas? Como cuando se van a los Emiratos Árabes, que se revelan los sueldos, Claro. ¿cierto? Pero de alguna manera lo que te muestra ese documento, que me imagino, como dices tú, Monse, tiene que estar adjunto en la demanda, o se van a adjuntar en algún minuto una carpeta investigativa, es todo lo que él tiene. Tú ahí desnudas todo. Estas son todas mis sociedades, tengo 3 casas, 4 autos, 5 caballos, 23 contratos, y lo que dice Julio es muy importante de este porcentaje de propiedad, porque cuando tú ganas plata en una sociedad y eres el único dueño, si hay pérdida, ¿qué es lo que tenés que hacer tú? Poner plata para tapar la pérdida. La pérdida no es como, ay, perdí plata, que la pague alguien. Tú tienes que pagar esa pérdida, tienes que tapar ese hoyo. Entonces, si cambió la estructura de la sociedad y hay más socios, entre más concurrimos a tapar el hoyo de la pérdida. También puede haber sucedido, chiquillos, que financieramente pasa mucho, que en algún minuto de esa pérdida haya habido un llamado telefónico y decirle, ¿sabéis qué, compadre? Y ahí si entran los patrimonios personales, tenemos que ir a pagar esta pérdida. 2020 y 2021 puro perdimos plata y tenemos que poner todos los socios para quedar en cero y partir de nuevo. Vamos a cerrar el tema ya. Pero hay una cuestión que sería bueno investigar, ¿no? Porque siempre se ha hablado de que la relación de confianza se quebró entre Carlos y Arturo. Esto hay que chequearlo, ¿no? Yo estoy diciendo lo que se dice en el medio futbolístico. Por un contrato, porque Arturo fue rostro, trabajó o colaboró en la fundación de Luksic. En la fundación de Luksic. Y Arturo pensaba que es lo que se dice, esto es lo que hay que chequear, que Arturo pensaba que lo hacía gratuitamente. Y después se enteró que Carlos Albornoz cobraba 8 millones por esa participación en la fundación de Luksic. Y Vidal creía que participaba porque una fundación, entonces ahí es donde dice que empieza a saltar la cosa. A quebrarla. Más allá de esto que ya en Lucas, todo, porque él sintió que, pucha, estaban abusando de su imagen y de él y no le decían nada. Entonces ahí ya empieza una caída libre en la confianza, digo yo. No sé, cuestión que no se judicializa nada, pero en la confianza. Y ahí termina en esto que ya es una cuestión de Lucas. Ahí hay cositas para investigar y todo eso. Te agradecemos. Sí, te agradecemos, Natalia. Un beso, cuídese. Que esté bien. Gracias, Natalia. Chao, que esté muy bien.